sido en deportista profesional olímpico, en gimnasia artística, participé en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl, y en Barcelona ya fue mi retirada, aunque estaba en el mejor momento, pero bueno, yo siempre he pensado que una retirada a tiempo siempre es una victoria. Y he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a realizar estrategias de marketing y comercial para grandes acontecimientos deportivos, que ha sido siempre el sueño que he tenido. He creado también proyectos propios míos, como Challenge Madrid, que es un triatlón de larga distancia inédito que se celebró en la ciudad de Madrid y que luego fue adquirido por la franquicia mundial Challenge Family. Y bueno, soy el CEO de la Liga Española de Debate Universitario, un proyecto que ya creé en el año 2000, que cumple 25 años este año y que está en la cresta de la ola ahora mismo. El deporte, para bien o para mal, yo creo que para bien, lo que te ayuda mucho es a trabajar en equipo, ¿no? El trabajo en equipo, es decir, a entender que los éxitos no solo son tuyos, sino que son de un equipo que está contigo, ¿no? Eso es muy importante y eso lo aplico básicamente en todos los proyectos, siempre, en todos los proyectos que he estado. Y yo creo que otro factor muy importante del deporte que a mí me ha aportado es la constancia, ¿no? La constancia es fundamental. Yo recuerdo que la constancia y la responsabilidad, ¿no? Ambas, yo creo que van unidas, ¿no? Yo entré en la selección española ya senior cuando yo tenía 14 años, era muy joven. Claro, yo a los 14 años salía del cole a las 5 y mis amigos iban de fiesta o se iban antes de ir a casa y yo les decía que no podía ir con ellos, ¿no? Que yo me tenía que ir a entrenar, ¿no? Cuando tú a los 14 años tienes que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Luego hace eso que lo trasladas a tu vida normal ahora, ya que eres mayor y eres profesional, y prácticamente ese sentimiento de responsabilidad y de constancia lo llevas, es innato, está como grabado a fuego, ¿no? Y yo creo que eso también es parte del éxito en los proyectos que he acometido, ¿no? La constancia es muy importante. De cara a la negociación con las empresas es muy importante saber con quién estás hablando, ¿no? Y saber a dónde te diriges, ¿no? Yo, por ejemplo, quizás dentro de esa constancia o disciplina, pues yo siempre antes de cada entrevista que tengo, pues me informo de la empresa, qué actividades ha hecho, la persona que voy a ver, pues la busco en las redes sociales. Obviamente eso lo puedes hacer ahora, antes no lo podías hacer, ¿no? Veo entrevistas que la han podido hacer, sobre todo yo ahora trabajo mucho con responsables de talento y de recursos humanos, pues veo cuáles son las tendencias, qué es lo que ellos gustan, cómo están intentando transformar su empresa a través de las personas y tal, y al final lo que llegas es con una propuesta un poquito más adaptada a la perspectiva que ella puede tener, o ofrecer cosas que ya están dentro de su mente, y ver cómo con tu producto puedes ayudarles a conseguir sus objetivos, básicamente. Os voy a decir cómo funciono yo. Yo funciono con una visión global, es decir, yo soy capaz de imaginarme cómo quiero que mi producto sea en el futuro, ¿no? En el medio y largo plazo. Es decir, no solo pienso en el corto plazo es muy importante, porque el corto plazo es la supervivencia de tu proyecto, pero pienso en el medio y largo plazo, es decir, soy capaz de saber o de ilusionarme con cómo quiero que sea mi producto mañana, ¿no? en el futuro. Y a raíz de ahí hago una estrategia, es decir, un camino de cómo quiero llegar hasta ese punto, y voy dando pasos. Que si los pasos son siempre acertados o siempre funcionan como yo espero, no siempre. Las estrategias son documentos muy vivos, ¿no? Que cambian, ¿no? Cambian, pero no solo por factores internos propios o por microagentes que tú puedes controlar, sino por macroagentes que pueden cambiar. Son pasos que vas dando, y ahí es donde vas encajando las piezas de todas las empresas que tú necesitas que te ayuden para conseguir esos objetivos, ¿no? Con lo cual siempre vas con ideas predeterminadas, pero es cierto
que muchas veces, como he dicho antes, te cambian el paso. Es decir, de repente en una reunión surgen cosas, surgen nuevas oportunidades que tú no habías caído, pero que puedes enfocar las cosas de otra forma para que esa empresa, por ejemplo, pueda seguir ayudándote, ¿no? Hay una parte de adaptación en esa parte de negociación con las empresas, pero el fin último es que aunque des un pequeño rodeo, te ayuden a llegar hasta donde tú quieres. El deporte que yo he practicado exigía de una concentración adicional, ¿no? No solo por el hecho de que cualquier deportista, antes de afrontar una competición, tiene que estar preparado mentalmente para hacerlo, pero en nuestro caso, además es que también nos jugábamos el físico, ¿no? Es un deporte, bueno, no te voy a decir que es un deporte extremo, pero podía ser perfectamente un deporte extremo, ¿no? Con lo cual yo creo que necesitabas un nivel de concentración muy superior a muchos otros deportes que existen. En el tema de las negociaciones y tal, yo creo que también tienes que tener un control emocional, tal, pero yo creo que soy... no sigo mucho la teoría en eso, ¿no? Yo creo que intento ser un poco yo mismo, intento que ellos me conozcan, porque al final, aunque sean transacciones económicas, aunque sean negociaciones, no dejan de ser relaciones personales, ¿no? Cuando tú vas a una reunión, tú no solo buscas que crean en tu proyecto, sino también buscas que crean en ti. Creo que tengo un producto bueno, que es el talento, es decir, nosotros lo que aglutinamos es a un nicho de jóvenes muy especiales. Se sobreentiende que tienen unos currículums brillantes, pero además tienen esas habilidades que algunas personas llaman soft skill, pero yo les llamo power skill, que les diferencia mucho del resto de los otros jóvenes, que también son talentosos, pero estos tienen un plus sobre eso. Entonces, ahora estamos en un momento en donde las empresas buscan estrategias de employer branding. ¿Qué quiere decir? Todas las empresas quieren estar en el top of mind de la mente de los mejores jóvenes talentosos de las universidades, porque aunque parezca mentira, por ejemplo, ¿no? Las Big Four, EY, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, dices, bueno, son empresas muy conocidas, ¿no? Estoy convencido que todo el mundo conoce tal. Pues no es así, no todo el mundo, porque muchos de los talentos jóvenes que nosotros tenemos no conocen a las Big Four. De hecho, uno de nuestros grandes patrocinadores es EY, que ya llevamos con ellos 5 años, y uno de los objetivos que tiene EY con nosotros, entre otros muchos, es entrar en ese top of mind de la mente de los jóvenes. Nosotros trabajamos con ellos de tal forma para, ¿cómo te lo explicaría?, para generar deseo en ellos, es decir, para generar, a mí me gustaría trabajar en EY, ¿no? Porque acompañados con nosotros y con los eventos que hacemos, pues les transportamos una marca muy auténtica de lo que es esa empresa, que a veces es muy complicado hacerlo pues en ferias de empleo o en publicidad convencional, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros trabajamos con ellos en partes mucho más experienciales, es decir, llevar la experiencia de la marca a la cabeza de estos jóvenes, ¿no? La LEDU nace en el año 1999, la creo yo, viendo una película. Bueno, habiendo vivido en Estados Unidos, los debates académicos, sobre todo en el mundo anglosajón, llevan muchísimos años, pero aquí en España no existía absolutamente nada, absolutamente nada. Viendo una película en 1999, a la mañana siguiente me levanto y decido crear esa liga, y a partir de ahí se crea toda una cultura de debate en el ámbito universitario, pero también en el ámbito escolar ahora, brutal a partir de ese momento. ¿Qué quiere decir con eso? Que hoy prácticamente el 95% de las universidades españolas tienen sociedades y clubes de debate internos. Y nosotros también organizamos el Campeonato de España de Debate Preuniversitario, que quiere decir que hay ya muchos colegios, cerca de 1.500 colegios en España, que ya tienen esas sociedades de debate dentro de los propios colegios. Esa cultura ya existe. ¿Qué quiere decir? Que ya dentro de esas universidades
existe esa formación, o sea, no como una asignatura, que estoy convencido que en un futuro llegará a ser, pero sí que existe esa formación a través de las sociedades y los clubes de debate. ¿Sabéis lo que es un alumni, no? Un alumni es como lo que tienen en las universidades, ¿no? Que es como, bueno, tú tienes un sentimiento de pertenencia a tu universidad, entonces se genera un alumni, entonces bueno, vas participando. Aquí nosotros no hemos hecho un alumni, se ha creado solo. Cuando empecé este proyecto, que la primera edición la hicimos en el año 2000, ya he dicho que cumplimos 25 años, yo iba a las empresas, era otra época, yo no sé si acababan de iniciarse los teléfonos móviles, yo creo, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo iba a las empresas diciéndoles, oye, de estas ligas va a salir gente importante, en el ámbito político, en el ámbito empresarial. Entonces los clientes me miraban y me decían, vale, chaval, te creo, ¿no? Como diciéndome, pero es cierto, ha pasado. Y era un poco, volvemos otra vez a eso de la visión, ¿no? Esa realmente era la visión, pero ha pasado porque uno de nuestros grandes embajadores que forman parte de nuestra alumni es Albert Rivera, ¿no? Que ganó la Liga en el año 2001, ¿no? O Iván Redondo, el antiguo jefe de gabinete del presidente del gobierno, que no solo ganó la Liga con la Universidad de Deusto, sino además es que su mujer era la capitana de su equipo, ¿no? Todo eso es lo que crea Ledu. Entonces, ¿qué es Ledu al final? ¿Es un alumni? No, yo creo que es mucho más que un alumni. Es como una especie de familia que se ha creado sola, ¿no? Simplemente por la inercia de la propia actividad. Nosotros trabajamos con las marcas en formar a los jóvenes, por ejemplo, porque te estoy diciendo que la Liga Española de Debate Universitario participa en un nicho muy especial del total de los universitarios, pero por ejemplo EY, ¿no? Que estábamos hablando de EY. EY es un producto en donde hemos creado un producto adicional que se llama EY Voice. ¿Qué es EY Voice? EY Voice es una academia de alto rendimiento en oratoria. ¿Qué hace EY? EY lo que hace es abre inscripciones de la academia. Se inscriben una barbaridad, 600 jóvenes. Nunca jamás han hecho un evento en donde haya tanta aspiracionalidad para formar parte de algo, ¿no? De esos 600 se hace una criba por intereses de EY. EY es una empresa que contrata muchísimas personas al año y además es muy heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que no solo buscan ingenieros, sino que buscan de todas las carreras prácticamente, ingenieros, ADE, marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se va cerrando el ciclo y seleccionamos a unos 100. De esos 100 les hacemos un pitch online de dos minutos para ver sus habilidades de comunicación. Y a partir de ahí seleccionamos 20. Esos 20 los metemos en una academia de Ledu, de alto rendimiento, durante una semana. Y los formamos para que sean mejores oradores y mejores comunicadores. Y a partir de ahí, EY va seleccionando personal. En los últimos... Llevamos 5 años con ellos, en los últimos 4 años, pues no sé si 40 jóvenes han entrado dentro de las filas de EY. Otra academia que hacemos exclusivamente para ingenieros industriales, solo para ingenieros industriales. Entran en una academia y les enseñamos una técnica que se llama pechakucha, que no sé si la conocéis, es una técnica japonesa que nosotros hemos acuñado y hemos patentado aquí como 400 segundos. Es decir, les enseñamos a los ingenieros industriales jóvenes con talento a hacer presentaciones 20 diapos, 20 segundos por diapo. Y lo que enseñamos a estos jóvenes es exactamente a eso, es decir, cómo puedo hacer una presentación 20 diapos, 20 segundos por diapo, cuando el crono es la diapo. Es decir, tú tienes todo preparado, la diapo va pasando y tu discurso tiene que ir acompañado con... Y eso es un gran evento que hacemos después de esta formación, donde invitamos un montón de empresas y donde empresas seleccionan ese talento que nosotros estamos formando. Es decir, en todos nuestros productos la formación es fundamental. O sea, nosotros creemos que hacemos mejores personas y mejores profesionales con lo que hacemos. Es decir, transformamos jóvenes gracias a la comunicación y la oratoria, porque no nos equivoquemos, tú puedes ser una persona brillante en lo que has hecho, pero si no eres capaz de comunicar, siempre será una barrera para ti. Cuando tú eres capaz de comunicar, cuando tú eres capaz de exponer, cuando tú eres capaz de hablar en público, etcétera, etcétera, se te abre un mundo entero donde vas a ser muchísimo mejor persona y muchísimo mejor profesional.
Con la llegada de la inteligencia artificial hay dos temas que van a ser fundamentales en el futuro, pero no lo digo yo, esto lo hizo un estudio de LinkedIn que salió hace muy poco, que hicieron unas entrevistas a, creo que fueron cerca de 140 o 150 altos ejecutivos de empresas americanas, en donde les preguntaban básicamente que con la llegada de la inteligencia artificial cuáles eran los valores y las habilidades más importantes para los trabajadores de sus empresas, y curiosamente todos, casi el 80%, coincidieron en el top 2, que eran la comunicación oral y el pensamiento crítico, que es exactamente lo que enseña el debate o lo que nosotros fomentamos entre nuestros jóvenes, que es algo que es muy difícil que pueda llegar a hacer la inteligencia artificial, por lo menos en el medio plazo, no sé, en el largo plazo, pero en el medio plazo sí. Entonces te diría compañerismo, trabajo en equipo, respeto, la palabra respeto, o sea, respeto. Yo creo que no hay negociaciones fáciles ni hay negociaciones difíciles, ¿no? Que eso a mí muchas veces, que además de esto, normalmente a veces doy clases en másters, en estudios de posgrado, pero claro, pero es que, hombre, no es lo mismo negociar para los Juegos Olímpicos que negociar para la Liga Española de Debate Universitario, ¿no? O para... Entonces yo les pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Que es más fácil o más difícil? No, es mucho más fácil negociar para los Juegos Olímpicos que para... Y yo les digo, no tiene por qué. O sea, negociar es negociar. ¿Qué pasa? Que para los Juegos Olímpicos vas a negociar precios mucho más altos. Y para otros proyectos vas a negociar precios mucho más bajos, pero mientras que el precio se adecue a los intereses de tal, es tan fácil o difícil una negociación como la otra, ¿no? Fue una situación de crisis que luego se convirtió en una... Obviamente, cuando hay una situación de crisis tiene que haber después una negociación. Se encargó la imagen de la candidatura de los Juegos Olímpicos. Bueno, yo hice un concurso para jóvenes para ver cuál quería que fuera la identidad de la candidatura, para luego exportar al Comité Olímpico Internacional, pero claro, bueno, los jóvenes hacían unos diseños, pero luego se llevó a una agencia, que tampoco es necesario decir el nombre de la agencia, para que hiciera ya el formato definitivo de lo que iba a ser el logo antes de presentarlo, ¿no? La candidatura, cuando tú entras, y yo he estado en muchos, ¿no? La Copa América de Vela, pero bueno, la candidatura era un proyecto tremendamente político, ¿no? Todo es tremendamente político, aunque tú seas un técnico que estás ahí como director, yo era director general de marketing y comunicación, siempre tienes el foco puesto de los políticos, ¿no? No sé cómo, cuando se lanzó el logotipo, un periodista vio que la tipografía que se había utilizado era una tipografía protegida y que no se tenía el permiso para esa tipografía. Y eso salió publicado en un medio. Claro, tú imagínate, yo como director general de marketing y comunicación, que confías en una agencia que ha hecho esto, nunca jamás te puedes imaginar que no se tienen los permisos ni se han pagado por esa tipografía. Cuando es un logotipo que ya se ha lanzado, es decir, que ya no hay marcha atrás y que ya está en manos del Comité Olímpico Internacional. Es decir, a ver cómo explicas eso. O a ver cómo negocias con el propietario de la tipografía. Claro, complicado, muy complicado. Porque en ese momento te puede pedir el oro y el moro. Porque sabe que estás atado de pies y manos. Es muy complejo. Cuando yo recibí la noticia, recuerdo que estaba en mi despacho, y lo primero que hice fue irme de la oficina a dar un paseo. Necesitaba dar un paseo. Necesitaba pensar qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Al volver, bueno, ya puse más o menos, armé en la cabeza realmente todo lo como... Porque yo soy de los que piensan que, a diferencia de las cosas que yo veo, ¿no? Ahora en política y tal, yo creo que siempre hay que ir con la verdad por delante, ¿no? Es decir, yo creo, porque si no al final te van a pillar luego en renuncios, hay que ir siempre con la verdad por delante. Entonces yo lo primero que hice fue hablar con el presidente de la agencia, ¿no? Muy tranquilo, diciéndole, oye, tenemos que buscar una solución a este problema, porque esto es un problema muy grave, tremendamente grave. Él, claro, estaba
muy preocupado y prácticamente no entendía cómo eso podía haber sucedido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues empezamos obviamente nos pusimos en contacto con el propietario de la tipografía y tuvimos varias negociaciones, pero tuvimos la suerte de que el propietario de la tipografía era finlandés. Y digo la suerte porque si no hubiera sido finlandés, nos hubiera arruinado. ¿Y qué nos cobró el finlandés? Exactamente el coste de la tipografía. Ni un euro más, ni un euro menos, el coste de la tipografía. Y eso se consiguió y se solucionó. Obviamente la mancha no llegó al Comité Olímpico Internacional, pero obviamente, imagínate, para la opinión pública, ¿no? Es decir, sacan un logo, la candidatura a Madrid los Juegos Olímpicos de 2020 y no tienen los derechos de la tipografía. Paralelamente, como la candidatura tenía muchos enemigos por las diferentes partes políticas, los medios de comunicación también se pusieron en contacto con el finlandés para intentar, bueno, pues para intentar perjudicar a la candidatura, hasta que llegó un momento en toda la negociación que el finlandés dijo: no os estáis equivocando, yo no entro en temas políticos, yo voy a cobrar a estos señores el precio de la tipografía. Pero porque era una persona honesta, nada más. Yo creo que es uno de los peores momentos que yo he afrontado a nivel profesional en mi vida. Hay que contar hasta 10, ¿no? Yo creo que eso lo he aprendido con el tiempo. A medida que me he ido haciendo mayor, que he ido acumulando experiencias, he aprendido a contar hasta 10. Incluso no solo a contar hasta 10, sino a esperar, bueno, voy a mandar este mail que tengo preparado, lo voy a mandar mañana, ¿no? No lo voy a mandar ahora, porque el cuerpo me pide mandarlo ahora, ¿no? Lo voy a mandar mañana. Eso lo he hecho muchísimas veces. Y luego te levantas por la mañana, lees el mail y dices, bueno, voy a cambiar esto, ¿no? Y entonces es cuando te alegras de haber esperado hasta mañana para mandarlo, ¿no? Porque si no te podrías haber arrepentido. Y luego porque al final yo creo que si realmente eres inteligente, o sea, si realmente tienes muy claro dónde quieres llegar, si realmente tienes muy clara cuál es tu visión y si realmente tienes muy claro que esa persona que te ha incomodado o que tal es importante para acercarte a tu visión, tienes que contar hasta 10, porque tienes que poner o anteponer el camino que tú quieres hacer a cualquier tipo de reacción que puedas tener por algo que no te ha gustado. Pero yo creo que eso, decírselo a los jóvenes, yo creo que lo entienden, pero yo pienso que eso se aprende más con el tiempo y con la experiencia, creo que sí. Te haces más calmado, más reflexivo. Sí, yo creo que el tiempo ayuda mucho a eso. Creo que por mi vida han pasado personas de las que he aprendido muchísimo. Y no estoy hablando en pasado, sino que hablo en presente. Es decir, yo sigo aprendiendo de muchísimas personas que encuentro en mi camino. Incluso personas con las que negocio o personas que son clientes míos, que al final acabas haciendo una relación, no de amigo, porque no, pero sí una relación de confianza. Pero sí es cierto que hay personas que me han defraudado mucho, que yo creo que les venía largo el cargo que les habían dado por muchos motivos, ¿no? Y hay otras personas que realmente me han sorprendido o que yo me he sentido muy a gusto trabajando con ellas, porque yo creo que ahí es donde está la diferencia entre ser jefe o ser líder, ¿no? Jefes hay muchos, líderes hay pocos. Y bueno, yo, aunque quizás sea políticamente no correcto, es lo que voy a decir, pero yo creo que una persona que me ha sorprendido mucho, independientemente de la reprobación que yo pueda tener con lo que sucedió en su tema, fue el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez.
Creo que era un visionario increíble. O sea, yo creo que era una persona que en esa parte, solo en esa parte, se parecía mucho a mí. Él tenía muy claro dónde quería ir y dónde quería que el baloncesto español estuviera. Era un increíble visionario y yo creo que era un grandísimo líder. Se equivocó en muchas cosas, ¿no? Sobre todo bueno, pues en esta parte que la apartó, pero yo creo que en ese momento el deporte perdió un buen líder. Sí, sí, él me sorprendió mucho como jefe, y además fue una de las personas con las que yo tenía muchísimas dudas. Yo venía de la Copa América de Vela antes de aquello y su forma de ser inicialmente ¿sabes? Me generaba un poco de rechazo, ¿no? O pensaba al principio que esa relación laboral no iba a funcionar bien. Y luego fue como la seda, justamente porque, ¿sabes qué pasa? Que para trabajar para una persona que sabe dónde quiere ir es fantástico, es una pasada, porque todo va como la seda. Trabajar para una persona que no sabe dónde quiere ir y que además tiene inseguridad en sí mismo es un infierno, es un auténtico infierno, ¿no? Sobre todo si esa persona está por encima de ti, ¿no? Sí, sí, tengo un recuerdo increíble de trabajar con él. Posiblemente yo te diría que, poniendo a un lado mi etapa en Unipublic, con mis primeros jefes, ¿no? Sobre todo con Eduardo Franco y con Enrique Franco, yo creo que con Pepe Sáez con diferencia, sí, sí. 3 palabras. Precio, empatía y producto o servicio.